Víctor Hugo, hoy es un día clave para generar conclusiones de lo que se va a anunciar finalmente el día de mañana en relación a la cuarentena, pero esta semana referentes de Juntos por el Cambio hicieron un Zoom para criticar la cuarentena, volvieron a decir que el gobierno se enamoró de la cuarentena, que quedaron entrampados en la cuarentena y los protagonistas son Mario Negri, el titular de diputados de Juntos por el Cambio, el ex ministro o ex secretario de Salud, como lo quieran llamar, porque fue durante la gestión del macrismo Adolfo Rubinstein de Salud, y también estuvo hablando Alfonso Pratgay, que fue ministro de Economía en el gobierno anterior. Criticaron la cuarentena, pero también se dieron el lujo de hablar de la deuda, Víctor Hugo. Si te parece, lo compartimos y después lo analizamos. Recogió un enorme apoyo popular y mediático y el presidente se la empezó a creer, ayudado por un grupo de infectólogos y científicos militantes. Así como antes el gobierno se había enamorado de la cuarentena, ahora está absolutamente entrampado por la cuarentena. No saben cómo salir. Un gobierno que se enamoró del instrumento y que previsiblemente quedó entrampado. Lo mismo le pasó al menemismo cuando se enamoró de la convertibilidad. Quedaron entrampados en la convertibilidad, después no sabían cómo salir. De alguna manera es la misma lógica de la guerra de Malvinas. Acertaron porque de golpe toda la población acompañó el desastre que terminó sucediendo. Vino la cuarentena y lo empoderó socialmente el virus al gobierno. Y comenzó a encontrar cada vez más justificaciones para seguir en esta cuarentena que casi se ha transformado en una cuarentena infinita y eterna. Pero la cuarentena no tuvo nunca un plan de salida. Por eso hoy es la cuarentena más larga. Pareciera ser que se embarcaron en esta locura de la cuarentena eterna y que los resultados ni siquiera en los sanitarios son los que debieran haber sido cuando comparamos con otros países que tuvieron menos cuarentena, pero más testeos, más rastreos. Presidente Alberto Fernández. Él navega con un pie en cada canoa en el medio del océano, se va a caer al agua. Gobernar es tener un rumbo. Ahora, fíjense que la épica de la cuarentena también se traduce a la épica de la negociación de la deuda. Y así como la cuarentena no cura la enfermedad, el acuerdo tampoco cura la enfermedad de la deuda. La deuda nueva va a ser más que la deuda vieja. En lo concreto, me parece que lo que se hizo fue evitar el descenso. La situación de Guzmán era, la pelota estaba solo frente al arco, sin arquero, y alguno después me dijo, la pucha, se parece mucho a Higuaín. Bueno, finalmente la pelota entró con lo justo y sin nada que festejar porque muy cerca de lo que pedían los acreedores. Hay que insistir en que el problema acá es la cuarentena. Te preguntan sobre el dióxido de cloro. Mucha gente. Habría que preguntarle a Viviana Canosa eso. Una locura, es estas estupideces. La verdad que no hay mucha, nada, es una idiotez. No hay ninguna evidencia, es tóxica. Lo único que va a generar serias complicaciones y muertes. Yo creo simplemente que están equivocados. Yo le diría a los opositores que hablen con un opositor como el gobernador de Jujuy y que le pregunten a él qué le ha pasado. Después que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa por convocar a este tipo de cosas. No está en discusión la libertad, está en discusión la salud. Qué tres. Ciertamente, qué personajes, ¿eh? Uno, Rubinstein, aceptó, a nombre de la salud de la República Argentina, que su ministerio se convirtiera en una secretaría. Y se quedó. Eso ya lo define. Eso describe de qué personaje estamos hablando ahora. Él, anti-cuarentena. Inadmisible. Pratgay lo único que hizo fue multiplicar la fortuna Fortabat, de la que él es responsable desde hace unos cuantos años. Para el pueblo ya se sabe absolutamente nada, salvo el desprecio de la grasa militante, de las 2 pizzitas y todo aquello. Personaje que siempre me hace acordar a los zombies, muertos vivos, porque desde el punto de vista político lo es, pero que reaparecen ante la necesidad que tienen los medios que juegan para el establishment de contar con este tipo de personajes. Y Negri, sería largo hablar de Negri, pero recordemos el episodio en el que levantó a toda la bancada porque estaba enojado por la presencia de Scioli y dijo que iba a judicializar y todo lo que quería era, como siempre, defender privilegios a cuyo servicio está.